tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado, integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, así como al Secretario General de Acuerdos. A efecto de iniciar la resolución convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado, las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, Secretario General de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de acuerdos plenarios y un proyecto de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es José Luis Garduño González y otro, la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el segundo asunto, la parte actora es Felicita Navarrete Neri, la autoridad responsable, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el orden, la parte actora Felipe Rojas García, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Y en el último asunto, la parte actora Yolanda Vázquez Bautista, la autoridad responsable de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y los puntos de acuerdo de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los primeros 3 asuntos de acuerdos plenarios listados para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias de las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito y un acuerdo plenario también que propone mi ponencia. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído en el Juicio Electoral Ciudadano 64 del 2021, promovido por José Luis Garduño González y Isidro Lázaro Encarnación, en contra del proceso de selección y registro de la planilla de regidores de Chilpancingo que el Partido Morena registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El 24 de abril del 2021, este órgano jurisdiccional decretó la improcedencia del juicio electoral y reencausó el expediente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena a efecto de que, mediante la vía idónea, en un plazo de 72 horas, resolviera lo que conforme a derecho considerara procedente e informara a este tribunal dentro de las siguientes 48 horas, acompañando los documentos que lo acreditaran. De las constancias que obran en autos, se tiene que la autoridad responsable cumplió con lo ordenado, por lo tanto, en el proyecto se propone acordar el cumplimiento del acuerdo, así como el archivo del expediente como asunto concluido. En ese orden, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído en el Juicio Electoral Ciudadano 27 del 2022, promovido por Felicita Navarrete Neri, en contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual impugnó la resolución intrapartidista dictada el 31 de mayo del 2022. El 13 de julio de 2022, esta autoridad jurisdiccional revocó parcialmente la resolución impugnada y ordenó a la autoridad responsable a efecto de que emitiera una nueva debidamente fundada y motivada, debiendo, entre otras cosas, realizar el estudio de fondo tomando en cuenta la totalidad de los hechos y el caudal probatorio del expediente a efecto de determinar la acreditación de la omisión de pagos, la existencia de la violencia verbal y solicitud de renuncia y analizar si en su conjunto generaron una obstrucción del cargo atribuida al ciudadano Eloy Salmerón Díaz y en su caso establecer las medidas de restricción y de reparación correspondientes. En acatamiento a lo anterior, el 16 de agosto, la secretaria ejecutiva de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional remitió, entre otras constancias, copia certificada de la sentencia dictada el 22 de julio del 2022, señalando que con ella se daba cumplimiento al ordenado por este órgano jurisdiccional. Sin embargo, del análisis exhaustivo de la documentación,
se observó que la responsable no cumplimentó una parte esencial de la decisión judicial dictada por este órgano jurisdiccional, ya que en la nueva resolución reiteró su criterio de desechar las pruebas documentales ofrecidas por la actora en el procedimiento intrapartidario, bajo el argumento de que no se encontraban relacionadas con la litis. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el incumplimiento de la resolución del 13 de julio de 2022, así como revocar la resolución emitida el 22 de julio del 2022 por la Comisión de Justicia del Partido de Acción Nacional para los efectos precisados en este acuerdo plenario. Asimismo, en el proyecto de la cuenta se ordena a la responsable para que en un término de 5 días hábiles se emita una nueva resolución en la que atienda la totalidad de los parámetros establecidos en la sentencia y dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de su determinación, remita a este órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el cumplimiento, con el apercibimiento de que no hacerlo dentro del plazo concedido, se le aplicará la medida de apremio prevista en el artículo 37, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnación Local. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado en el Juicio Electoral Ciudadano 190 del 2021, promovido por Felipe Rojas García, en contra de la resolución que declaró infundado el agravio del actor y confirmó los registros de las candidatas propietaria y suplente en el primer lugar de la lista de las regidurías del municipio de Ometepec, Guerrero, acto emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El 24 de mayo del 2021, este tribunal revocó parcialmente la resolución impugnada y ordenó a la autoridad responsable para que en libertad de jurisdicción se pronunciara de forma integral, exhaustiva y congruente sobre el agravio del actor, debiendo remitir a esta autoridad las constancias que justificaran el cumplimiento del ordenado en la ejecutoria dentro de las 24 horas siguientes al dictado de su resolución. De las constancias que obran en auto, se tiene que la autoridad señalada como responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de cuenta, por lo tanto, en el proyecto se propone acordar el cumplimiento de la resolución, así como el archivo del expediente. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadel Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente y último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave TEE/HEC/045/2022, el cual fue turnado a la ponencia del magistrado José Inés Betancur Salgado, por lo que le solicito, señor secretario de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que formula el magistrado ponente José Inés Betancur Salgado en el juicio electoral ciudadano con clave de registro TE/HEC/45/2022, integrado con motivo de la demanda promovida por Yolanda Vázquez Bautista por su propio derecho y como aspirantes a consejera estatal del PAN en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia de ese partido en el expediente registrado con la clave CJ/HIN/1333/2022. En el proyecto de cuenta se propone declarar los agravios por una parte fundado, pero a la postre inoperante, y por la otra inoperantes e infundados, como se explica enseguida. Es fundado, pero a la postre inoperante el agravio relativo a que la responsable, de forma ilegal, declaró infundada la omisión de la comisión organizadora del proceso electoral del PAN de pronunciarse respecto a la validez o invalidez de la asamblea celebrada en el municipio de Igualapa, Guerrero, porque contrario a lo considerado por la responsable, dicha comisión organizadora sí posee facultades para pronunciarse respecto de esos resultados. Ahora bien,
Al resultar fundado este agravio, lo procedente sería revocar la resolución impugnada y ordenar a la Comisión de Justicia que emita una nueva en donde resuelva conforme a derecho. Sin embargo, la inoperancia de este agravio radica en que ningún fin práctico nos conduciría a ordenar tal acto, porque a pesar de que la responsable indebidamente determinó infundado el agravio relativo a la conducta omisa de la Comisión de Procesos Electorales, procedió a analizar la validez de la asamblea cuestionada, lo que implícitamente conlleva el reconocimiento de la existencia de la omisión de respuesta que reclamaban las actoras. Por lo que se refiere al estudio de fondo que en plenitud de jurisdicción realizó la Comisión de Justicia, se propone calificarlos como inoperantes e infundados. Inoperantes los relacionados con la tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la justicia pronta y expedita, y la inconstitucionalidad del artículo 55 de las normas complementarias, debido a que la pretensión de la promovente es que se anule la asamblea estatal realizada el 30 de octubre, hasta en tanto pueda repetirse la asamblea de Igualapa Guerrero, con la finalidad de que se haga efectivo su derecho de acceso a la justicia en su carácter de candidata a consejera estatal. Sin embargo, tal cuestión no fue motivo de análisis en la resolución impugnada. Por los motivos de agravios hechos valer por la actora, no puede dar lugar a la revocación del fallo impugnado, al constituir argumentos novedosos que no son susceptibles de analizarse en este juicio. La inconstitucionalidad 55 de las normas complementarias, la inoperancia en su demanda argumentos encaminados a decidir del referencia que actualice los presupuestos de constitución. Una disculpa, continúo con la lectura. Por lo que respecta a la inconstitucionalidad del artículo 55 de las normas complementarias, la inoperancia radica en que la actora no plantea en su demanda argumentos encaminados a exhibir la inconstitucionalidad del referido artículo. Asimismo, no se aprecia en la resolución impugnada un estudio normativo por parte de la Comisión de Justicia que actualice los presupuestos de constitucionalidad o inconstitucionalidad sin una interpretación de legalidad. Por otra parte, se estima infundado el agravio referente a la indebida valoración de las pruebas, al considerarse que la responsable concedió a las pruebas el valor que de acuerdo a la ley les corresponde y que valoradas en su conjunto sirvieron de base para determinar que la asamblea realizada en Igualapa no reunía los elementos de existencia y validez para equipararla como una asamblea municipal del Partido Acción Nacional, al no llevarse conforme a la convocatoria previamente emitida. Por lo expuesto en el proyecto de cuentas se propone a este honorable pleno los puntos resolutivos siguientes. Primero, se declara infundado el juicio electoral ciudadano promovido por Yolanda Bautista en términos de lo considerado en la presente resolución. Segundo, se confirma la resolución impugnada emitida por la Comisión de Justicia CJ/GIN/133/2022. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, de acuerdo, sírvase tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:18, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos.